En enero de 2021, estaba por concluir el proyecto a mi cargo. A mis hermanos y hermanas los fueron trasladando a otros deberes, hasta que solo quedamos unos pocos para concluir el trabajo. En ese entonces pensaba terminar el trabajo que estaba haciendo y aferrarme al deber hasta el final. Para mi sorpresa, un día supe que habían ascendido a líder a una compañera, la labor evangelizadora. Esto me incomodó y me dejó un poco amargada. ¿Por qué no me ascendían a mí a líder? ¿No podía servir yo también como líder o supervisora? Pero luego pensé, tal vez ella es una obrera más competente y por eso la ascendieron primero. Igual aún no he terminado mi labor aquí. Y mis compañeros también siguen en el deber. Al terminar el trabajo, es probable que dispongan otros deberes para nosotros. Pero al poco tiempo, a mis otros 3 compañeros los ascendieron a supervisores de iglesia y otros después fueron elegidos como líderes de iglesia. Al escuchar esta noticia, me sentí aún más incómoda. Todos habían llegado a líderes y obreros, y yo casi no me había movido. Tuve que hacerme cargo de todo su trabajo. Al parecer yo sería responsable de todo eso. Si yo también trabajaba en el equipo, ¿por qué los ascendieron a todos ellos en vez de a mí? ¿Tan mal lo estaba haciendo? Mis hermanos y hermanas parecían creer que eran mejores que yo. Ahora yo era la peor de todos los compañeros. ¿Pensaban mis líderes que no valía la pena cultivarme? ¿Tenían prejuicios hacia mí? Yo no quería asumir su trabajo. Creía que cuanto más asumiera, menos podría hacer otros trabajos. Para cuando terminara mi trabajo, mis compañeros ya llevarían practicando un tiempo. Dominarían su trabajo y algunos principios. Pero yo sería una novata total. Si luego me enviaban a predicar el evangelio o a regar a nuevos fieles, y un antiguo compañero era mi supervisor, sería bochornosa una brecha tan grande. Cuanto más lo pensaba, peor me sentía. Me opuse cuando mis hermanos me pidieron que asumiera sus tareas. Molesta, no quería hacerlo. Durante 2 días, no aprendí a hacer las tareas que me delegaron. No me importaba mucho mi propio trabajo. Lo postergaba, no le hacía seguimiento, y no pensaba en qué problemas había que resolver, ni en cómo hacer bien las cosas. Aunque me decía que debía obedecer el entorno dispuesto por Dios, me sentía pasiva, desmotivada y abúlica. No sabía qué decir al orar, ni leía de corazón las palabras de Dios. En esa época, ¿te dabas cuenta que te pasaba algo? Era algo consciente de ello. Me presenté ante Dios a orar. Dios mío, he sido muy reacia a asumir el trabajo de mis compañeros. Sé que no está bien mi estado. Guíame para poder conocerme a mí misma. Tras orar, leí un pasaje de las palabras de Dios que me hizo un poco consciente de mi estado. Ahora todos cumplís con el deber a jornada completa. No estáis limitados ni atados por la familia, el matrimonio o la riqueza. Ya habéis salido de eso. Pero las nociones, las imaginaciones, el conocimiento y los objetivos y deseos personales que lleváis en la cabeza permanecen iguales. Así, en todo lo que involucre la reputación, el estatus o que puede darles notoriedad, como cuando la gente oye que la casa de Dios promoverá diversos talentos, a todos se os acelera el corazón y queréis siempre haceros un nombre y ser reconocidos. Todos quieren pelear por el estatus y eso los avergüenza, pero se sienten mal si no compiten. Sienten celos y odio cuando alguien sobresale, se resienten y les parece injusto. Pues piensan, ¿por qué yo no puedo sobresalir? ¿Por qué siempre se llevan la gloria a otros? ¿Por qué no me toca nunca a mí? Y cuando sienten resentimiento, tratan de reprimirlo, pero no pueden.
Oran a Dios y se sienten mejor un rato, pero ante otra situación similar no pueden superarla. ¿No muestra esto una estatura inmadura? ¿La gente sumida en esos estados no ha caído en la trampa de Satanás? Estas cadenas de naturaleza satánica atan a los seres humanos. Cuanto más luches, más oscuridad te rodeará, y los celos y el odio en tu corazón aumentarán. Y tu deseo de obtener se hará más fuerte, y cuanto más fuerte sea, menos capaz serás de lograrlo. Cuanto menos obtengas, más odiarás y más tinieblas tendrás. Peor cumplirás con el deber y menos útil serás a la casa de Dios. Este es un círculo vicioso interconectado. Si nunca haces bien tu deber, gradualmente serás descartado. Amén. Amén. La palabra de Dios revelaba mi estado. Me sentía reacia e insatisfecha esos días, porque no se veía cumplido mi deseo de reputación y estatus. Cuando vi que ascendieron a mis compañeros, se me agitó el corazón. Esperaba ascender yo también para ganar estatus y la estima de la gente. Pero al saber que mis líderes no me ascenderían y me asignaron el trabajo de mis compañeros, tuve celos de estos últimos y creía que los líderes tenían prejuicios hacia mí o que me despreciaban. Al recordar que yo era la peor a ojos de mis líderes y que todos mis compañeros habían sido ascendidos a supervisores mientras yo no tenía posición alguna, estaba triste e insatisfecha. Descargaba mi ira en el deber. No me importaban las tareas que me asignaban y no me volcaba en mi propio trabajo. Como Dios aborrecía mi estado de rebeldía, no se me ocurrían palabras al orar, no tenía esclarecimiento, y empeoré en el deber. Según la palabra de Dios, competir por el estatus es un círculo vicioso. Sí. En esta época rememoraba mi juramento de aferrarme al deber hasta el final. Pero en cuanto ascendían a los demás y no se satisfacía mi deseo de estatus, perdía interés por el deber. Mi deseo de estatus era muy fuerte. Y tenía que buscar la verdad para corregir mi estado. Correcto. Luego, leí un pasaje de la palabra de Dios sobre cómo contemplar el ascenso y el cultivo, el cual corrigió mi estado. Vamos a mirarlo en video. De acuerdo. Dios Todopoderoso dice: si te crees apto para ser líder, poseedor de talento, aptitud y humanidad para el liderazgo, pero la casa de Dios no te ha ascendido y los hermanos y las hermanas no te han elegido, ¿cómo debes abordar el asunto? Hay una senda por la que puedes practicar. Debes conocerte a fondo. Comprueba si en realidad tienes un problema de humanidad o si algún aspecto de tu carácter corrupto repele a la gente. Si no posees la realidad de la verdad y eres poco convincente para los demás, o si el deber con el que cumples es insatisfactorio. Debes reflexionar sobre todas estas cosas y descubrir en qué te quedas corto exactamente. Tras haber reflexionado un tiempo y haber descubierto dónde radica tu problema, debes buscar enseguida la verdad para resolverlo, entrar en la realidad de la verdad y esforzarte por alcanzar una transformación y crecer de modo que, cuando lo vean los que te rodean, digan: hoy día es mucho mejor que antes. Trabaja con responsabilidad, se toma en serio su profesión y está particularmente centrado en los principios de la verdad. No hace las cosas impetuosamente, ni sin atención y de forma superficial, y es más concienzudo y responsable en el trabajo.
Antes se engrandecía un poco, pero ya es mucho más discreto y nada prepotente. No se jacta de lo que sabe hacer y, cuando ha terminado algo, reflexiona reiteradamente sobre ello por miedo a hacer algo mal. Es mucho más cauteloso al hacer las cosas. Ya teme a Dios de corazón y, sobre todo, es capaz de enseñar la verdad para resolver algunos problemas. En efecto, ha crecido. Cuando los que te rodean se hayan relacionado contigo durante un tiempo, descubrirán que has experimentado una transformación y un crecimiento evidentes, tanto en tu vida diaria como en tu conducta hacia los demás, en tu actitud hacia el trabajo y en tu consideración de los principios de la verdad. Te esfuerzas más que antes y eres más riguroso de palabra y obra. Si los hermanos y las hermanas descubren todo esto y lo interiorizan, tal vez puedas presentarte como candidato en las próximas elecciones. Como candidato, tendrás esperanza. Si realmente eres capaz de cumplir con un deber importante, recibirás la bendición de Dios. Si realmente has asumido una carga, tienes ese sentido de la responsabilidad y deseas llevar una carga, apresúrate a formarte. Céntrate en practicar la verdad y logra actuar con principios. Una vez que tengas experiencia de vida y puedas escribir artículos de testimonio, habrás crecido verdaderamente. Y si puedes dar testimonio de Dios, sin duda puedes recibir la obra del Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo está obrando, Dios te mira con favor y con la guía del Espíritu Santo, pronto se presentará tu oportunidad. Puede que ya tengas una carga, pero tu estatura sea insuficiente y tu experiencia de vida demasiado superficial, por lo que, aunque llegaras a líder, serías susceptible de caer. Debes buscar la entrada en la vida, corregir tus deseos extravagantes, ser un seguidor de buena gana y llegar a obedecer a Dios sinceramente, sin palabras de resentimiento por lo que Él orqueste o planee. Cuando tengas esta estatura, tu oportunidad llegará. Es bueno que desees asumir una carga pesada, que tengas esta carga. Indica que tienes un corazón positivo y proactivo, y que quieres obedecer la voluntad de Dios y tener en consideración sus propósitos. Esto no es ambición, sino una verdadera carga, la responsabilidad de aquellos que buscan la verdad y el objeto de su búsqueda. Si eres desinteresado y no vas a lo tuyo, sino a dar testimonio de Dios y a satisfacerlo, entonces aquello que haces es lo que más bendice Dios y Él dispondrá lo más adecuado para ti. La voluntad de Dios es ganarse a más gente capaz de dar testimonio de Él, perfeccionar a todos los que lo aman y formar lo antes posible un grupo de personas de un corazón y un alma con Él. Por tanto, en la casa de Dios, todos los que buscan la verdad tienen grandes esperanzas, y las esperanzas de los que aman a Dios sinceramente son ilimitadas.
todos deben comprender su voluntad. En efecto, es positivo tener esta carga, algo que deben poseer los que tengan conciencia y razón. Pero no todos serán necesariamente capaces de asumir una carga pesada. ¿De dónde viene esta discrepancia? Sean cuales sean tus fortalezas o capacidades, y por muy alto que sea tu cociente intelectual, lo crucial es tu búsqueda y la senda que recorras. Amén. En la palabra de Dios descubrí que ser ascendida y promovida depende de tu búsqueda y tu senda. Si buscas la verdad, llevas una carga y tienes cierta aptitud y talento, la casa de Dios te ascenderá y te dará importantes tareas. Pero si la gente no busca la verdad y va por la senda equivocada, aunque llegue a líder, no durará mucho. La gente así no es adecuada para un ascenso. Eso es. Me avergoncé ante la palabra de Dios. Vi que era irracional, sin ningún conocimiento real de mí misma ni de mi estatura. Creía ser competente y buena, y que si habían ascendido a mis compañeros, yo también lo merecía. No consideraba si buscaba la verdad, si tenía humanidad ni si era capaz de llevar la carga del trabajo. Solo me comparaba a ciegas y aspiraba al ascenso. En realidad, no consideraba la voluntad de Dios. No quería participar en el trabajo de la iglesia. Quería demostrar que no era peor que mis compañeros y alcanzar un estatus elevado, para presumir delante de más gente y que me admiraran los demás. Cumplía con el deber, con ambiciones y deseos propios. Y aunque fuera líder, aún buscaría el estatus. Al trabajar por el estatus es imposible cumplir bien con un deber. Cierto. Que no fuera líder era una forma de protegerme. También entendí que ante el hecho de no ascender, alguien con verdadera razón se conformaría con cumplir bien con el deber. Además, reflexionaría sobre sus defectos, buscaría la verdad para resolver sus problemas y se esforzaría por progresar y transformarse. Sí. Aunque algunas personas no asciendan, es bueno que aprovechen la ocasión para reflexionar sobre sus defectos y aprender lecciones. Cierto. Al hacer introspección según la palabra de Dios, descubrí que realmente tenía una aptitud promedio y no buscaba la verdad. Solo me conformaba con acabar mis tareas diarias y no me centraba en corregir mis actitudes corruptas. Y tras años de fe en Dios, seguía siendo muy competitiva. Solía preocuparme por la reputación y el estatus. Y cuando no conseguía estatus, descargaba mi ira en el deber e ignoraba el trabajo. Yo no tenía la realidad de la verdad. E igual quería ascender. No tenía el menor autoconocimiento. Supe que no debía afanarme más por el ascenso, sino que debía ser obediente y cumplir con el deber de manera realista. Era la razón que debía tener. Correcto. Cuando lo comprendí, dejé de sentirme molesta y empecé a progresar normalmente en mi trabajo. También me puse a pensar en cómo concluir el trabajo de forma más detallada y minuciosa y terminarlo sin lamentos. Exacto. Bien. También repasaba los errores y los beneficios del trabajo con mis hermanos y hermanas. Con esta práctica me sentía tranquila y segura. Gracias a Dios. Transcurrido un tiempo, la iglesia dispuso que supervisara a varias iglesias. Al conocerlo dispuesto, tuve sentimientos encontrados. Sentía que tenía carencias y que empezaría mi práctica con el riego a nuevos fieles, pero la iglesia me cultivaba haciéndome supervisora. Lo malinterpreté y supuse que mis líderes tenían prejuicios hacia mí y no me ascendían adrede. Pero de hecho, evaluaban las cosas según los principios de selección de personas y las necesidades de la iglesia. Pensaba eso porque vivía luchando por el estatus, con lo que era irracional. Me daba mucha vergüenza pensarlo. En mi práctica como supervisora, sentía mucha presión.
y quería dotarme bien de la verdad para cumplir correctamente con el deber. En días posteriores, ante cosas que no entendía, buscaba respuestas con mis compañeros. Pasaba casi todo el tiempo con el trabajo de la iglesia. No obstante, con el tiempo, el trabajo de las iglesias que supervisaba no era muy eficaz. Y fue entonces cuando vi que yo tenía muchas carencias. También, incluso con estatus, es imposible trabajar bien si te falta la verdad. Así que sentí todavía más vergüenza por siempre haber querido ser líder. En esa época, dejé de pensar en cómo lograr que me admiraran. Quería cumplir bien mi deber. Como tenía una actitud más realista hacia él, creía que había cambiado un poco mi afán por la reputación y el estatus, y que podía centrarme en mi deber. Pero en cuanto estuve en otro entorno, fui nuevamente rebelada. En junio de 2021, la iglesia dispuso que asumiera otro proyecto, con mayor carga de trabajo y un plazo ajustado. Aunque afrontamos muchas dificultades, con el esfuerzo de todos, meses después, el trabajo comenzó a ser más eficaz y terminamos el doble de trabajo que el año anterior. Demos gracias a Dios. Me sentía muy orgullosa y creía que yo era parte del logro de alcanzar estos resultados. Entonces, si los líderes querían ascender a alguien, quizá pensaran en mí. Inesperadamente, los siguientes días, me enteré de que los líderes estaban hablando de ascender y formar a gente. Y de vez en cuando oía los nombres de hermanos y hermanas que conocía. Estas noticias me amargaban por dentro y pensaba de nuevo. Parece que buscan a gente a la que ascender y cultivar en todos lados, y tendrán en cuenta a cualquiera más o menos adecuado. Si he sido eficaz en el deber y hay esta escasez de gente, ¿por qué no han pensado los líderes en ascenderme? ¿Han descubierto los líderes como soy y decidieron que no busco la verdad? ¿Que solo puedo ocuparme de cosas externas? Si eso opinan, ¿tendré alguna vez la ocasión de que me asciendan y cultiven? Estas ideas me incomodaban mucho y el futuro parecía sombrío. Sentía que por más que buscara, jamás tendría ocasión de progresar en el deber. Tuve prejuicios hacia los líderes. A veces, cuando me hablaban los líderes, los ignoraba. Decía lo menos posible. Y no me agradaba ni ver a mis hermanas cerca. Ponía cara triste, no quería hablar mucho y prefería estar sola. Inconscientemente dejé de llevar una carga en el deber. A mi parecer, por muy bien que lo hiciera, los líderes no veían mi esfuerzo y dedicación. Entonces, ¿para qué tanto esfuerzo? Solo hacía lo necesario. Un día leí un pasaje de la palabra de Dios. Dios Todopoderoso dice: los anticristos creen de corazón que la fe en Dios y la búsqueda de la verdad son la búsqueda del estatus y el prestigio. Que la búsqueda del estatus y el prestigio es también la búsqueda de la verdad. Y que adquirir estatus y prestigio supone adquirir la verdad y la vida. Si les parece que no tienen prestigio ni estatus, que nadie les admira ni les venera ni les sigue, entonces se sienten muy frustrados. Creen que no tiene sentido creer en Dios, que no vale de nada, y se dicen: ¿es tal fe en Dios un fracaso? ¿Es inútil? A menudo reflexionan sobre esas cosas en sus corazones, sobre cómo pueden hacerse un lugar en la casa de Dios. ¿Cómo pueden tener una reputación elevada en la iglesia, con el fin de que la gente los escuche cuando hablan y los apoyen cuando actúen,
y lo sigan donde quiera que vayan, con el fin de tener una voz en la iglesia, una reputación, de disfrutar de beneficios y poseer estatus. Tales son las cosas que consideran a menudo. Estas son las cosas que buscan esas personas. ¿Por qué están pensando siempre en esas cosas? Tras leer las palabras de Dios, tras escuchar sermones, ¿realmente no entienden todo esto? ¿De verdad no son capaces de discernirlo todo? ¿Realmente las palabras de Dios y la verdad no pueden cambiar sus nociones, ideas y opiniones? No es así en absoluto. El problema comienza con ellos. Se debe enteramente a que no aman la verdad, porque en sus corazones están hartos de la verdad, y como resultado, son totalmente insensibles a ella, lo cual viene determinado por su naturaleza y esencia. Amén. En la palabra de Dios descubrí que los anticristos valoran la reputación y el estatus, y los consideran más importantes que nada. Cuando no obtienen estatus, la fe en Dios les parece tediosa. No tienen sinceridad en su fe en Dios ni en el deber, ni hacen nada para comprender la verdad. Solo buscan ganar reputación y estatus, y que los admiren y respeten. Esto demuestra que el carácter de los anticristos es malvado. Correcto. Recordé cómo me afanaba por ser ascendida y cultivada, y que al no serlo me desmotivaba. Mi afán por la reputación y el estatus ya estaba fuera de control. Era lo mismo que exhibe un anticristo. Sí. Recordé que en la escuela asumí que el hombre lucha hacia arriba, el agua fluye hacia abajo. Un soldado que no quiere ser general no es un buen soldado. Y ponzoñas satánicas similares por lo que aspiraba a las mejores calificaciones. Si no destacaba al menos, tenía que estar entre los mejores. Y ganarme el elogio de compañeros y profesores. Cuando comencé a creer en Dios, mi objetivo era llegar a líder. Pues creía que, si tenía estatus, tendría un lugar en la iglesia y podría darme a conocer, que más gente me respetara y admirara, y hacer valer mis palabras. Así que cuando la labor de la iglesia necesitaba gente, y los líderes no parecían pensar en mí, me sentía sin empuje para cumplir con el deber. E incluso creía que no tenía rumbo ni objetivo que buscar en mi fe en Dios. Vi que el afán por la reputación y el estatus era mi vida. Controlaba mi vida y mis actos cada día. Y sin importar en qué grupo de gente estuviera, yo siempre quería su admiración y su elogio y odiaba quedarme atrás. Cuando los líderes me valoraban, tenían buen concepto de mí y me ascendían a un trabajo importante, estaba muy satisfecha. Pero sin su valoración y su ascenso, me volví depravada. Salía del paso en el deber, perdía el interés y hasta quería renunciar. Ahora veía claro que mi fe en Dios no era sincera, solo era por el estatus. Si este era alto, buscaba activamente, pero cuando no, perdía el rumbo y los objetivos de mi búsqueda. Vi que mi afán por reputación y estatus había llegado a lo más íntimo de mi ser. Cada vez que me topaba con una situación similar estaba negativa y débil, en un estado de rebeldía y sin querer cumplir con el deber. De pronto me di cuenta de que corría serio peligro si continuaba así. Sí. Después, leí en la palabra de Dios. Algunos valoran mucho el estatus y el prestigio, que no pueden abandonarlos. Siempre creen que sin estatus y prestigio no hay gozo ni esperanza en la vida. Que solo hay esperanza en ella cuando viven para el estatus y el prestigio. Que seguirán luchando por incluso un poco de renombre, jamás se rendirán. Si piensas así,
Si tu corazón rebosa cosas así, eres incapaz de amar y buscar la verdad. Careces del rumbo y los objetivos correctos en tu fe en Dios, y no aspiras a conocerte ni a desechar la corrupción y vivir con semejanza humana. Dejas pasar las cosas cuando cumples con el deber. No tienes sentido de la responsabilidad. Y te conformas con no hacer el mal y no ser expulsado. ¿Es posible que la gente así cumpla con el deber a un nivel aceptable y que Dios la salve? Imposible. Cuando actúas en aras de la reputación y el estatus, sigues pensando, presumir no es malo, yo cumplo con el deber. Mientras lo que haga no sea un acto malvado ni constituya perturbación, aunque mi motivación esté mal, nadie podrá verlo, ni condenarme. No sabes que Dios lo escudriña todo. Si no aceptas ni practicas la verdad y Dios te aborrece, se acabó todo para ti. Todos los que no temen a Dios se creen inteligentes. De hecho, ni siquiera saben cuándo le han ofendido. Hay quienes no ven claras estas cosas. Piensan, yo solo aspiro a la reputación y al estatus para hacer más, para asumir más responsabilidad. Eso no interrumpe ni perturba el trabajo de la casa de Dios, ni perjudica los intereses de aquella. No es un problema importante. Dios no obliga a nadie a hacer cosas que no sabe o no quiere. Puede que me encante el estatus y lo proteja, pero eso no es un acto de maldad. Aparentemente, esa aspiración no es un acto malvado. Pero, ¿a qué conduce al final? ¿Alcanza esa gente la verdad? ¿Alcanza la salvación? En absoluto. Buscar reputación y estatus no es la senda correcta. Va en sentido contrario a buscar la verdad. En resumen, sea cual sea el rumbo o el objetivo de tu búsqueda, si no reflexionas sobre la búsqueda de estatus y prestigio y te es difícil dejar de lado estas cosas, afectarán a tu entrada en la vida. Mientras haya un lugar para el estatus en tu corazón, controlará e influirá totalmente en el rumbo de tu vida y en los objetivos por los que te esfuerces. Y te costará mucho entrar en la realidad de la verdad, por no hablar de lograr transformar tu carácter. Si al final puedes ganar la aprobación de Dios, es algo diferente. Es más, si nunca eres capaz de dejar de lado tus aspiraciones de estatus, esto afectará a tu cumplimiento del deber, lo que dificultará que seas una criatura aceptable de Dios. ¿Por qué lo digo? Dios aborrece que la gente vaya tras el estatus, pues la búsqueda de estatus representa un carácter satánico. Es una senda equivocada. Nace de la corrupción de Satanás. Es algo que Dios condena y concretamente lo que Él juzga y purifica. Dios desprecia el afán por el estatus, pero tú sigues compitiendo obstinadamente por él. Lo valoras y proteges indefectiblemente y siempre tratas de hacerte con él. Y por naturaleza, ¿no es todo esto antagónico a Dios? Dios no dispone que la gente tenga estatus. Él la provee de la verdad, el camino y la vida. Y al final la convierte en criaturas aceptables de Dios, pequeñas e insignificantes criaturas de Dios, no en personas con estatus y prestigio veneradas por miles de personas. Por ello, se mire por donde se mire, la búsqueda del estatus es un callejón sin salida. Por muy razonable que sea tu excusa para buscar el estatus, esta senda sigue siendo equivocada y Dios no la elogia. Por más que lo intentes o por mucho que sea el precio que pagues, si deseas estatus, Dios no te lo dará. Si no te lo da Dios, no lo conseguirás. Y si sigues luchando, solo se producirá un resultado: ser revelado y descartado, lo cual es un callejón sin salida. Amén. Amén. Tras leer las palabras de Dios, estaba aterrada. Las percibí como una advertencia de Dios. Si seguía valorando el estatus y creyendo que la vida era desesperante sin él y sin cargos importantes, ese afán suponía luchar por el estatus y oponerme a Dios.
no cumplir con el deber desde la posición de un ser creado. Continuar así era un callejón sin salida, y al final sería enviada al infierno y castigada. Cierto. Asustada, leí varias veces este pasaje y sentí de corazón que el carácter justo de Dios no puede ser ofendido. Antes pensaba que, como los humanos tienen un carácter corrupto, era normal ir tras el estatus, que todo el mundo lo hacía, y que quienes no carecían de ambición y no tenían objetivos. Por eso no me tomaba en serio mi corrupción en este aspecto. Solo me sentía negativa en ocasiones y creía que me sentiría mejor después. Como eso no demoraba mi trabajo y no hacía nada fuera de lugar, no me parecía un gran problema. Pero Dios dejaba claro que la búsqueda de estatus es un callejón sin salida. Por medio de la meditación, lo entendí un poco. El afán por estatus es un carácter satánico y la senda de resistencia a Dios. Este afán supone oponerse a Dios y competir por el estatus con Él, y Dios castigará a quienes lo hagan por resistirse a Él. Correcto. Me acordé del arcángel, cuyo estatus ya era elevado, pero que no se conformaba. Codiciaba el estatus de Dios, quería estar en pie de igualdad con Él. Y al final, Dios lo lanzó al aire. Yo ya me encargaba de ciertos trabajos en la iglesia. Por aptitud y estatura, era indigna de asumir una labor tan importante. Aún así no me conformaba. No me esforzaba por lograr los mejores resultados en mi propio deber. En cambio, quería un trabajo más importante para presumir y que me admiraran. ¿No era yo igual que el arcángel? Y cuando vivía en mi estado de lucha por la reputación y el estatus, no eran unos pocos días de negatividad como yo imaginaba, sino que entorpecía la labor. Y llegué al punto de querer renunciar por no obtener estatus, de no tomarme en serio el trabajo de la iglesia, de ser indiferente hacia el deber, de salir del paso en lo posible y postergar las cosas, y de no importarme si el trabajo de la iglesia salía perjudicado. No quería someterme a las disposiciones de Dios. Siempre luchaba por el estatus y me volvía hostil si no lo conseguía. Si iba por la senda de resistencia a Dios, ¿cómo no habría de abominar el de mí? Sentí miedo y pesar al pensarlo. Oré a Dios para decirle que me arrepentía y que ya no quería ir tras el estatus. Antes solo sabía que estaba mal ir en pos de la reputación y el estatus, pero no conocía la naturaleza y las consecuencias del afán por lograrlos. Así que no me lo tomaba en serio cuando lo revelaba. Ahora que me fijo, veo que la búsqueda de reputación y estatus es una senda de resistencia a Dios, algo muy peligroso. Hay que buscar la verdad y corregirlo. Sí. ¿Cómo practicaste y entraste después? Encontré en las palabras de Dios el modo de librarme de los grilletes de la reputación y el estatus, y comprendí qué debe buscar un ser creado. Yo lo leo. De acuerdo. Este pasaje. Como una de las criaturas, el hombre debe mantener su propia posición y comportarse concienzudamente. Debes guardar con sumisión aquello que el Creador te ha confiado. No hagas nada fuera de lugar, ni cosas más allá de tu capacidad, o que le resulten aborrecibles a Dios. No trates de ser grandioso, ni un superhombre, ni de estar sobre los demás, ni busques convertirte en Dios. No es así como las personas deberían desear ser. Buscar ser grandioso o un superhombre es absurdo. Procurar convertirse en Dios es incluso más vergonzoso. Es repugnante y despreciable. Lo que es elogiable, a lo que las criaturas deberían aferrarse, es a ser auténticas criaturas. Este es el único objetivo que todas las personas deberían perseguir. Amén. Amén. La palabra de Dios es clara. El afán por el estatus
Y por ser un superhombre, es algo que Dios aborrece. El afán que debe tener realmente la gente es el de ser un auténtico ser creado. Tras leer la palabra de Dios, sabía que debía buscar. Soy un ser creado, y Dios sabe mejor que nadie qué trabajo puedo asumir. Sí. Sea cual sea mi puesto, lo que quiere Dios es que lleve a cabo de forma realista mi papel de ser creado y que cumpla bien con el deber. Eso es. He de orar a Dios para renunciar a mis ambiciones y deseos. Y sea cual sea mi deber, debo obedecer las disposiciones de Dios, cumplir sinceramente con mis responsabilidades y esforzarme por ser eficaz en el deber. Esto es lo que debe hacer un ser creado. Sí. Luego, ya no pensaba en si me ascenderían o no. Por el contrario, meditaba conscientemente cómo ser más eficaz para tener mejores resultados. Y pensaba en cómo resolver las cosas cuando surgían problemas. Con el tiempo, colaboré con mis hermanos y hermanas para superar ciertas dificultades. Y además mejoró la eficacia de nuestro trabajo. Gracias a Dios. En días posteriores, aún oía de vez en cuando que ascendían a mis compañeros anteriores a supervisores. Pese a estar todavía algo decepcionada, pues sentía que otros se daban a conocer y ascendían, mientras yo seguía estancada. Pronto me di cuenta de que se debía a mi deseo de estatus. Entonces oré y renuncié a mí misma. Y recordé la palabra de Dios. Dios no dispone que la gente tenga estatus. Él la provee de la verdad, el camino y la vida. Y al final la convierte en criaturas aceptables de Dios. Pequeñas e insignificantes criaturas de Dios, no en personas con estatus y prestigio veneradas por miles de personas. Amén. Entonces tuve claros mis objetivos en mi interior. Vi que Dios no predispone que la gente tenga estatus. Sea cual sea tu deber, estás cumpliendo tu responsabilidad. Eso supone aprovechar tus puntos fuertes y tus habilidades en el puesto adecuado. Cierto. Ser líder no significa tener estatus. Y no hay puestos, ni más altos ni más bajos. Lo que exige Dios a la gente es que nos convirtamos en seres creados aptos y obedezcamos sus disposiciones. Esto es lo correcto. Sí. Si no se puede obedecer a Dios ni cumplir con el deber y solo se aspira a ascender y a adquirir estatus, es una vergüenza. También comprendí que Dios me probaba al hacerme ver y oír que ascendían a los hermanos y hermanas de mi entorno. Dios vigilaba mi actitud. Al orar y leer sus palabras, pude recibirlo correctamente. Ya no estaba negativa y era capaz de cumplir bien con el deber. Demos gracias a Dios. Después de pasar por todo esto, me percaté de los buenos propósitos de Dios. Si yo, amante del estatus, realmente llegaba a líder, iría sin querer por la senda del anticristo y solo me hundiría. Ahora, soy capaz de ser obediente y realista en el deber. Estos son los resultados del juicio y la revelación de las palabras de Dios. Sí. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Tu enseñanza es muy beneficiosa.